Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Kilómetros y Misterios. Hoy viajaremos al sur de la provincia de Granada, a unos 40 kilómetros de la capital, en una de las últimas estribaciones de la Alpujarra granadina. Un lugar situado a unos 170 metros sobre el nivel del mar. Un lugar rodeado por sierras que superan los 1500 metros de altitud. Hoy nos detenemos en la localidad de Vélez de Benaudalla. Pero antes de seguir, conviene detenerse un momento y reflexionar. Porque no todos los capítulos de Kilómetros y Misterios nacen del mismo lugar, ni se construyen tampoco de la misma manera. Este programa, como sabéis, no pretende alimentarse de rumores lanzados al aire, tampoco de historias copiadas y pegadas sin contraste. Aquí no venimos a repetir bulos, ni a dar por ciertas afirmaciones que no puedan sostenerse, o por lo menos que lo sean en algún punto reconocible. La información que utilizamos suele venir de muchas fuentes distintas: prensa escrita, reportajes de televisión, libros, archivos, recortes antiguos y a veces recogidas del propio terreno. Visitas a oficinas de turismo, museos, historias de bar y para aprender sobre un lugar, caminándolo, mirándolo, escuchando. Y aún así, no siempre es suficiente. No siempre nos conduce a una respuesta clara. Por supuesto, no siempre se encuentra lo que uno espera. Las historias que nos llegan por mail o vía Instagram no tienen por qué ser siempre bulos. Pero hay que decir que el hecho de que algo esté excesivamente muy documentado tampoco le da por sí solo más o menos veracidad. Solo nos dice una cosa: que alguien se interesó por ello y decidió investigar. Luego otros se hacen eco y los demás disfrutamos con todo ello. Para que exista una historia, lo primero que se necesita son testigos, personas que afirmen haber vivido o presenciado algo, alguna cosa. La intención, en cualquier caso, es clara: ofrecer verosimilitud, o al menos acercarse a ella todo lo posible.
No porque el misterio deba perder su magia, sino porque solo desde ahí se pueden distinguir. Una historia interesante puede ser un simple ruido de fondo. En Kilómetros y Misterios conviven dos miradas. La racional, la que busca explicaciones lógicas, como son los errores de percepción, sombras, reflejos, cansancio, incluso la sugestión hacia un lugar o un pequeño rumor. Y la otra, la que no vamos a negar, la parte fantasiosa, incluso podríamos denominar nuestro lado infantil. Esa que, en el fondo, deseas que ciertas cosas pues sean reales. Que una aparición exista de verdad. Que algo inexplicable se manifieste sin margen para la duda. Porque siendo honestos, entre tú y yo, ¿a quién no le gustaría vivir algo así en primera persona? Vélez de Benaudalla no es un lugar ajeno a las historias. No lo ha sido nunca. Aquí, desde hace siglos, el tránsito ha marcado la vida y también la muerte de quienes la habitaron. Caminos que suben, pasos obligados, rutas que no siempre se recorrían de día. Hay lugares donde el gesto de pasar se repitió tantas veces que terminó dejando huella. Como la escalerilla de los muertos. Un tramo empinado, incómodo, donde los féretros descansaban unos instantes antes de continuar su camino hacia el cementerio. Un alto breve, siempre el mismo y siempre en silencio. Llegar a Vélez de Benaudalla no produce en absoluto una impresión inmediata. No es un lugar que se imponga al viajero. Más bien ocurre todo lo contrario. Parece observar en silencio mientras se atraviesan sus calles. El pueblo se alza en cuesta, con un trazado antiguo, irregular, heredado de otros tiempos. Aquí las cosas no están pensadas para ir deprisa. Al caminar, uno se da cuenta de que el agua nunca se detiene. Acequias, manantiales, corrientes. Incluso de noche, cuando casi no hay nadie despierto. El sonido del agua sustituye a las voces. Y el silencio, lejos de ser vacío, pesa. Desde lo alto, el castillo, que domina todo el valle, que en sus mejores días ha sido vigía, refugio
y frontera. Levantado sobre restos más antiguos, acumulando funciones y recuerdos, con el paso de los siglos. Algunos de esos recuerdos no se suelen mencionar, como por ejemplo diremos que fue un lugar de control y custodia de personas, punto de vigilancia fiscal y administrativa tras la conquista cristiana. El castillo siempre estuvo ahí, incluso cuando ya no servía para defender absolutamente nada. Desde los caminos que serpentean el valle, su silueta seguía marcando el territorio. Una presencia elevada, muda, imposible de ignorar. Durante siglos no fue solo piedra y almenas, sino un punto de referencia moral. Un lugar al que se miraba con cuidado. Un sitio al que nadie quería llegar por error. Cuando la frontera desapareció, el castillo no perdió su función, la cambió. Dejó de proteger para empezar a observar. En torno a él se organizaron controles, custodias breves, castigos sin épica. No grandes gestas ni historias que merecieran ser cantadas, sino episodios pequeños, cotidianos, suficientes para enseñar a varias generaciones una misma lección. Hay caminos que se recorren con la cabeza baja y horarios que conviene respetar. Eso no suele contarse. No aparece en las fechas grabadas en placas ni en las visitas guiadas, pero el paisaje lo recuerda. Los caminos rurales de Vélez, de Benaudalla, especialmente de noche, siempre fueron lugares de tránsito vulnerable. Jornaleros que regresaban tarde, arrieros, vecinos cruzando a solas tramos donde el silencio pesaba más que el cansancio. Allí no hacía falta una patrulla constante. Bastaba con la posibilidad de ser visto. De ese clima nace una figura que no actúa. No persigue ni amenaza, solo está. Los testimonios la describen alta, oscura, a veces inmóvil, otras como si se deslizara sin tocar el suelo. No produce ruidos, no habla, no corre. Su efecto no es precisamente el pánico, sino algo más profundo. La certeza inmediata de haber cruzado un límite que no se ve. Quien la encuentra no siente que vaya a morir, siente que ha hecho algo mal. Ese es el matiz que importa.
La aparición no se comporta como un fantasma clásico. No reclama venganza ni repite un drama. Funciona como un recordatorio, como una autoridad sin nombre, como el eco de una vigilancia antigua que ya no necesita rostro humano. Durante generaciones, el castillo enseñó a mirar hacia arriba, el camino a avanzar con cuidado, la noche a obedecer sin preguntas. Cuando el sistema desapareció, el aprendizaje quedó dentro. Por eso, la figura sigue apareciendo cuando ya no hay guardias, ni órdenes, ni castigos oficiales. Porque no es una presencia externa, sino una memoria encarnada. La forma que adopta el control cuando el poder ya no tiene uniforme. No es que el paisaje esté encantado, es que recuerda. Y a veces, cuando alguien camina donde no debería, a una hora que no conviene, ese recuerdo se levanta del suelo y espera, en silencio, en mitad del camino, sin hacer nada más. No voy a documentar ejecuciones ni horrores concretos, pero solo añadiré una cosa. Ahí arriba no se iba a negociar. No hace falta en absoluto entrar en detalles, porque la memoria local, mejor dicho, porque para la memoria local puede resultar incómodo. Y por supuesto, no cabe destacar que hay lugares que no necesitan ser señalados para ser comprendidos. Siguiendo las calles empinadas aparece un punto discreto, casi invisible, si no se sabe qué buscar. El Pollo de los Muertos en la calle Finados. Un simple tranco de piedra donde durante generaciones los féretros se depositaban unos instantes antes de continuar la subida. El tránsito convertido en costumbre, el gesto repetido hasta fijarse en la memoria colectiva, no es el único gesto que se repite. En el jardín nazarí, durante años, niños y no tan niños buscaron la entrada de un pasadizo subterráneo que, según la tradición, comunicaba el jardín con el castillo. Un túnel que fue pensado para huir, para desaparecer sin ser visto. Nadie lo encontró nunca, pero durante mucho tiempo la idea de un camino oculto bajo tierra fue suficiente para mantener viva la historia. Fuera del casco urbano, los caminos se multiplican. Tramos secundarios mal iluminados,
utilizados durante décadas por quienes se movían entre comarcas, cuando la carretera principal quedaba lejos. Son caminos de paso, y los caminos de paso siempre acumulan relatos. Todo en Vélez parece hablar de lo mismo: mirar, vigilar, pasar, continuar. Por eso, cuando alguien menciona a una figura oscura detenida en mitad de un camino, no suena del todo extraño. No como una historia aislada, sino como una pieza más del paisaje. Esta historia no llegó hasta nosotros a través de un archivo, tampoco de un libro, sino que llegó de otra manera, a través de alguien que escucha Kilómetros y Misterios. Paquito, muchas gracias por tu aportación, un oyente que nos escribió a través de Instagram para hablarnos de Vélez de Benaudalla. De una carretera y de algo que se veía cuando caía la noche. Por desgracia no nos envió pruebas, no nos dio nombres, solo nos dijo una cosa: esto aquí se está contando. Y a veces eso es suficiente para empezar a escuchar. Hay carreteras que de día no dan miedo, que ni siquiera llaman la atención. Asfalto viejo, curva suave, luces escasas. Carreteras que solo se vuelven distintas cuando cae la noche. En las inmediaciones de Vélez de Benaudalla hay una de esas vías. Durante años fue paso obligado entre el interior y la costa. Camiones, viajeros cansados, conductores que solo querían llegar a casa. Y es ahí, en ese tránsito rutinario, donde empieza la historia. Durante décadas, vecinos y conductores han contado lo mismo. No siempre con las mismas palabras, pero sí con el mismo temblor en la voz. Una figura alta, oscura, humana, pero no del todo. Aparece de noche, siempre de noche. Algunos dicen que está quieta, al borde de la carretera, como esperando. Otros aseguran que se desliza lentamente, sin mover los brazos y sin hacer ruido. No corre, no grita y tampoco pide ayuda. Solamente está ahí. Quienes la han visto hablan de una sensación muy difícil de explicar.
el silencio se vuelve mucho más denso. El aire, de golpe, parece detenerse. Y durante unos segundos, el conductor siente que ha sido observado. No es un susto inmediato, es algo peor. Es la certeza de que aquello no debería estar allí. Nunca hubo un parte oficial, nunca hubo un titular en la prensa, nunca una investigación formal. Esta historia no vive en archivos, vive en conversaciones a media voz, en bares de carretera, en frases como: no me lo contaron, yo lo viví. Con el tiempo, el relato se mezcló con otros más conocidos. La autostopista fantasma, la chica de la curva. Pero aquí hay un detalle que se repite demasiado como para ignorarlo. La figura no pide que la lleven. No se sube al coche. No desaparece al pasar. Permanece. Como si no quisiera ir a ningún sitio. Como si su lugar fuera exactamente ese tramo de carretera. No hemos encontrado nada escrito. Esa es la verdad. Ningún archivo. Ningún nombre propio. Ningún testimonio recogido de forma oficial. Lo que existe son relatos, fragmentos, sensaciones que se repiten. Así que, para tratar de entender qué pudo ocurrir una noche cualquiera en esta carretera, nos hemos permitido una licencia: recrear una situación. Para nada como afirmación, sino como aproximación. Ahora, sitúa tu mente en un lugar. Es una noche de invierno. La niebla es espesa, tan densa que la luz anaranjada de las farolas apenas consigue atravesarlas. Las calles están vacías. El sonido de tus pasos queda amortiguado por el aire húmedo. Solo tú y el eco apagado de tu caminar. Callejeando por una de las calles empedradas, ese sonido constante del agua que viene de una fuente y cada vez se vuelve más nítido. La iglesia, un pequeño grupo de personas, 4 o 5 a lo sumo, hablan en voz baja. Algo acaba de ocurrir.
relatan un encuentro, de los que no se buscan. Regresaban de noche conduciendo por la carretera de entrada a Vélez. Esa niebla espesa lo estaba envolviendo todo. Y entonces la vieron. Una figura borrosa, demasiado definida para ser una sombra. Demasiado inmóvil para ser alguien esperando. El corazón se acelera. Casi se sale del pecho. La espalda se tensa. Los vellos se erizan. El tiempo parece detenerse. No pudieron apartar la mirada y fueron unos segundos que se hicieron interminables. La figura permaneció allí, sin gesto, sin palabras. Y después ya no estaba. Desapareció. ¿Dónde fue? Ni un ruido, nada de nada de nada. Igual que vino, en un parpadeo se fue. En otro relato, una conductora que volvía sola a casa por la carretera, que está vacía, el cuerpo la avisa antes que la mente. Una opresión en el pecho, como una angustia. Es como un impulso que le dice que algo no va bien. Agacha la mirada unos instantes y al levantar la vista la ve junto al arcén. Se asusta, acelera y no mira atrás. Solo cuando la carretera se abre, se atreve a hacer uso de los retrovisores. La figura ya no está. Entrando en la localidad, el alivio llega. Pero no se queda. Durante días, la imagen regresa a su mente. Hoy la carretera ya no es la misma. El tráfico ha cambiado. Los nombres se olvidan, pero la historia sigue ahí. Al menos en la memoria colectiva. Y quizá eso sea lo más inquietante. O lo más inquietante es que no busca ser creída. Y digo que no busca ser creída porque no deja pruebas, no reclama atención, simplemente espera. Porque hay caminos que no guardan accidentes, sino que guardan presencia. Y cuando conduces de noche por Vélez de Benaudalla, si reduces la velocidad sin saber por qué, tal vez no sea miedo. Tal vez sea el lugar mirando de vuelta. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Un lugar pequeño, un tramo de carretera, una historia
sin archivos y sin nombres, pero con algo que permanece. Si alguna vez pasas por Vélez de Benaudalla, si conduces de noche y notas que reduces la velocidad sin darte cuenta, no mires el reloj. No busques explicaciones rápidas. Escucha, porque a veces no es el miedo lo que frena, es la intuición, esa sensación antigua que nos dice que no todos los lugares son iguales y que algunos caminos recuerdan a quienes lo recorren. Nosotros volveremos prontos con más kilómetros y con más misterios. Hasta entonces, conduce despacio, escucha la noche y si algo te observa desde el borde del camino, no apartes la mirada demasiado deprisa. Esto fue Kilómetros y Misterios. Buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Oh yeah. Kilómetros y misterios. Kilómetros y misterios. En la noche al volante. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.